Un jeque multimillonario descubre una servilleta arrugada que revela la traición más calculada de su vida, sin saber que la mujer que ama vendió su corazón por $5 millones. Lo que sucede después desafiará todo lo que creía sobre el amor verdadero y lo obligará a elegir entre la venganza y la redención. Una historia que demostrará que algunas traiciones esconden secretos más profundos que el dinero y te hará cuestionar si el perdón es debilidad o la mayor fortaleza del ser humano. El aroma a cardamomo y azafrán flotaba en el aire del restaurante Al-Nur cuando el jeque Rashid Al-Zahrani ajustó su cufilla blanca y observó a la mujer sentada frente a él. Laila sonreía. Sus ojos color miel brillaban bajo la luz tenue de las lámparas de cobre, completamente ajena a que en exactamente 7 minutos todo su mundo se desmoronaría como un castillo de arena bajo una tormenta del desierto. ¿En qué piensas?, preguntó Laila, extendiendo su mano sobre la mesa de madera tallada. Sus dedos rozaron los de él con esa familiaridad que solo dan 6 meses de una relación que parecía escrita por el destino. Rashid sonrió, pero algo en su interior se tensó. Durante semanas había sentido ese peso inexplicable en el pecho. Esa sensación de que algo importante se ocultaba justo fuera de su alcance. Era el mismo instinto que lo había convertido en uno de los empresarios más astutos del Golfo Pérsico. El mismo que ahora le susurraba advertencias que no podía descifrar. «Pienso en cuánto has cambiado mi vida», respondió, y cada palabra era verdad. Antes de Laila, su existencia había sido una sucesión interminable de reuniones de negocios, contratos petroleros y mujeres que solo veían su cuenta bancaria. Laila había sido diferente. Ella era una arquitecta que diseñaba refugios para personas sin hogar, que rechazó su primer regalo costoso diciendo que prefería una caminata por la playa. Lo que Rashid no sabía era que en ese preciso momento, en la cocina del restaurante, una mesera de 22 años llamada Amira sostenía una servilleta con manos temblorosas, debatiendo si destruir la vida de un extraño era el precio aceptable para salvar a su hermano. Amira había trabajado en Al-Nur durante 3 años. Conocía cada rincón del lugar, cada plato del menú, cada secreto susurrado entre manteles blancos. Pero nunca había visto algo como lo que presenció 2 noches atrás en el reservado privado del 2º piso. La escena seguía repitiéndose en su mente como una película atrapada en loop. Un hombre de traje italiano, cabello plateado perfectamente peinado, deslizando un sobre grueso a través de la mesa. Y frente a él, Laila, la misma mujer que ahora reía con el jeque en el salón principal, contando billetes con dedos expertos. 5 millones, había dicho el hombre en un árabe teñido de acento europeo. Cuando lo entregues, recibirás otros 5. $10 millones por hacer exactamente lo que ya estás haciendo. Mantenerlo distraído, enamorado y, sobre todo, ciego. Amira había estado limpiando la mesa contigua, invisible como siempre son los que sirven a los poderosos. Escuchó cada palabra, cada instrucción detallada. Vio cómo Laila asentía, cómo sonreía, cómo preguntaba por los detalles del plan que destruiría al hombre que, según rumores del personal, estaba a punto de proponerle matrimonio. ¿Me vas a decir qué te pasa?, la voz del chef interrumpió sus pensamientos. Llevas 10 minutos sosteniendo esa servilleta como si fuera un testamento. Amira miró la servilleta donde había garabateado, con letra temblorosa. Tu novia recibió 5 millones para entregarte. Reservado 2B, martes 9 p.m. Revisa las cámaras. Alguien que se preocupa. Nada, chef. Solo nada. Pero no era nada. Era todo. Porque el hermano de Amira, Karim, estaba en un hospital a 20 kilómetros de distancia, necesitando una cirugía cardíaca que costaría exactamente lo que ella jamás podría reunir.
y el mismo hombre del traje italiano le había hecho una oferta esa mañana. Mantén la boca cerrada sobre lo que viste y el procedimiento de tu hermano estará pagado mañana. O puedes ser heroica y verlo morir en 3 semanas. Sus dedos apretaron la servilleta. Afuera, en el comedor, el jeque Rashid acababa de tomar la mano de Laila, sus ojos negros llenos de una ternura que partía el corazón. No sabía que Amira existía, que ella sostenía su futuro en una servilleta arrugada, que en los próximos segundos tendría que elegir entre su hermano y un extraño. Pero mientras observaba al jeque, algo en su expresión la detuvo. Había visto ese mismo tipo de amor desesperado en los ojos de su padre, justo antes de que la traición de su socio lo llevara al suicidio. Recordó cómo esa mentira no solo destruyó a su padre, sino a toda su familia, dejándolos en la pobreza que eventualmente enfermó a Karim. El karma tenía formas extrañas de presentar facturas. «Voy a servir la mesa 7», murmuró Amira, y antes de que la razón pudiera detenerla, salió de la cocina con la servilleta escondida en el bolsillo de su delantal. Cada paso hacia la mesa de Rashid parecía resonar como un tambor de guerra. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo. Pensó en Karim, en su sonrisa débil desde la cama del hospital, en cómo le había dicho: «No hagas nada deshonesto por mí, Amira. Prefiero morir con honor que vivir con culpa. Fácil decirlo cuando no eres tú quien tiene que elegir. Disculpe, jeque Al-Sarani». Su voz apenas era un susurro cuando llegó a la mesa. Rashid levantó la vista y por primera vez realmente la vio. Una chica joven, piel morena, ojos enormes, llenos de un miedo que reconoció porque lo había visto en el espejo durante sus primeros años construyendo su imperio. «¿Sí?», preguntó con la gentileza que reservaba para quienes trabajaban honestamente. Las manos de Amira temblaban visiblemente ahora. Laila la observaba con esa expresión perfectamente educada de quien está acostumbrada a la servidumbre. No había ni rastro de reconocimiento, ni siquiera después de haber estado en el mismo restaurante 2 noches atrás, tramando su traición. Amira extendió la servilleta, dejándola caer accidentalmente junto al plato de Rashid. «Perdón, déjeme recoger eso», tartamudeó, pero sus ojos se clavaron en los de Rashid por un segundo eterno, y en esa mirada había un mensaje tan claro como palabras gritadas: «Lee esto, por favor». Entonces se alejó, piernas temblorosas, consciente de que acababa de firmar la sentencia de muerte de su hermano. Rashid frunció el ceño, recogiendo la servilleta con curiosidad casual. Laila estaba distraída revisando su teléfono, su manicura perfecta brillando bajo la luz. Él desplegó la servilleta bajo la mesa y el mundo dejó de girar. Leyó las palabras 1 vez, 2 veces, 3. Cada letra era un cuchillo que se hundía más profundo en su pecho. Su primera reacción fue risa. Esa risa amarga que sale cuando la realidad es tan absurda que el cerebro se niega a procesarla. Porque esto no podía ser real. No su Laila, no la mujer que lloraba viendo películas románticas, que visitaba orfanatos los domingos, que le había dicho hace apenas una semana: «Nunca había conocido a alguien que me hiciera creer en los cuentos de hadas». «¿Estás bien?». La voz de Laila penetró su aturdimiento. Ella lo miraba con preocupación genuina, o una actuación tan perfecta que merecía un Oscar. «Perfectamente», respondió, y fue sorprendente lo normal que sonó su voz cuando por dentro todo se estaba desmoronando. Guardó la servilleta en el bolsillo de su dishdasá. El roce de la tela contra su piel, un recordatorio físico de que esto estaba sucediendo, que no era una pesadilla. Solo recordé algo del trabajo. Mentira. La primera de muchas que vendrían. Terminaron la cena en una nebulosa. Rashid observaba a Laila con nuevos ojos, buscando grietas en la fachada,
señales que había sido demasiado tonto o demasiado enamorado para ver. Cada sonrisa de ella era ahora sospechosa, cada caricia calculada, cada te amo susurrado, una moneda más en el pago de $5 millones, o la nota era mentira. Esa esperanza patética se aferró a su corazón como un náufrago a un pedazo de madera. Tal vez era un rival de negocios tratando de destruir su felicidad. Tal vez era una mesera celosa. Tal vez. Tengo que hacer una llamada, dijo cuando llegó el postre. Asunto del contrato de Dubái. ¿Me disculpas? Laila asintió, besando su mejilla con esos labios que sabían a traición y cerezas. Rashid caminó hacia el baño, pero pasó de largo, dirigiéndose directamente a la oficina del gerente. Su nombre abría puertas, literalmente. El gerente casi se cayó de su silla cuando el jeque entró sin anunciarse. Necesito ver las grabaciones de seguridad. Del reservado 2B. Martes pasado, 9 p.m. No era una petición. El gerente titubeó solo un segundo antes de que la mirada de Rashid eliminara cualquier pensamiento de negativa. 5 minutos después, estaba solo frente a un monitor, viendo cómo su mundo se confirmaba en blanco y negro, pixelado. Ahí estaba Laila. Ahí estaba el hombre del traje. Ahí estaba el sobre grueso. No había audio, pero no lo necesitaba. El lenguaje corporal contaba toda la historia. La forma en que Laila sonreía, completamente relajada, como alguien cerrando un trato de negocios favorable. La forma en que contaba el dinero, sin vergüenza ni vacilación. La forma en que asentía mientras el hombre hablaba, tomando notas en su teléfono. Rashid retrocedió el video, congelando la imagen en el rostro del hombre. No lo reconocía, pero eso no significaba nada. Tenía suficientes enemigos para llenar un estadio. Hombres cuyas ofertas había rechazado, competidores a quienes había superado, socios antiguos que sentían que merecían más. La pregunta no era quién, la pregunta era por qué. Entregarlo cómo, para qué. Su teléfono vibró. Un mensaje de Laila. ¿Todo bien, amor? Te extraño. Amor. Esa palabra que antes era un refugio, ahora sonaba como una bala con su nombre grabado. Respondió, todo perfecto, vuelvo en 1 minuto. Pero no volvió en 1 minuto. Se quedó ahí, viendo el video una y otra vez, memorizando cada detalle. La hora exacta, 21:17. La ropa de Laila, ese vestido azul que él le había comprado en París. El anillo que llevaba puesto, el que había pertenecido a su madre, que le había dado hace 3 meses en un momento de vulnerabilidad que ahora parecía la estupidez más grande de su vida. Un golpe en la puerta lo sacó del trance. Jeque Al-Zahrani. Era una voz femenina temblorosa. Amira, Rashid abrió la puerta. La mesera estaba pálida, retorciendo sus manos. Yo necesito explicar. Susurró. Habla. Y Amira habló. Le contó sobre su hermano, sobre la oferta del hombre italiano, sobre su decisión y su miedo. Cada palabra salía atropellada, como si tuviera miedo de perder el valor a mitad de la confesión. ¿Por qué me lo dijiste?, preguntó Rashid cuando ella terminó. Elegiste a un extraño sobre tu hermano. Amira lo miró con ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Porque vi morir a mi padre por una traición y vi cómo esa mentira nos destruyó a todos. No puedo ser la razón por la que otra familia se rompa, aunque cueste la mía. Había una dignidad devastadora en su voz, una nobleza que hacía que Rashid se sintiera simultáneamente insignificante y enormemente agradecido. Sacó su billetera, pero Amira retrocedió como si le hubiera ofrecido veneno. No quiero dinero, necesito que sepa que hay personas que todavía eligen lo correcto, incluso cuando duele. La cirugía de tu hermano, dijo Rashid. ¿Cuánto cuesta? No es su problema. ¿Cuánto?
Amira nombró la cifra y Rashid casi rió. Era menos de lo que gastaba en gasolina para su jet privado en un mes. «Estará pagado mañana al amanecer», declaró. «Y Amira, necesito que hagas algo más por mí». La mesera asintió, y por primera vez en horas, algo parecido a esperanza brilló en sus ojos. «Lo que necesite. Necesito que no le digas a nadie sobre esta conversación, especialmente no a esa mujer que está sentada en mi mesa. ¿Puedes hacer eso?» «Sí, jeque. Y necesito saber todo lo que escuchaste. Cada palabra, cada detalle, por insignificante que parezca». Amira cerró los ojos recordando. «El hombre dijo que usted tenía que firmar algo sobre tierras en la costa, un proyecto que cambiaría...» Hizo una pausa concentrándose. «Que cambiaría el equilibrio de poder en el Golfo. Dijo que una vez que firmara, ella debía asegurarse de que no hiciera preguntas, que confiara completamente y que después de la firma, el resto del dinero sería transferido a una cuenta en las Islas Caimán. El proyecto de la costa». Por supuesto. Rashid había estado negociando durante meses la adquisición de tierras estratégicas para un desarrollo que combinaría tecnología verde con infraestructura hotelera de lujo. Era su proyecto pasión, pero también era geopolíticamente sensible. Esas tierras controlaban acceso a rutas marítimas cruciales. Varios gobiernos y corporaciones habían intentado interferir, pero él había sido cuidadoso, meticuloso, hasta ahora. Porque hace 2 semanas, Laila le había dicho, casualmente durante el desayuno: «¿Sabes? He estado investigando para mi próximo proyecto arquitectónico y encontré estos abogados increíbles que se especializan en adquisiciones costeras. ¿Quieres que te pase su información?». Y él, como el tonto enamorado que era, había dicho que sí. Había llevado a esos abogados a sus reuniones más confidenciales. Les había dado acceso a documentos que detallaban cada aspecto del trato. Abogados que probablemente trabajaban para el hombre del traje italiano. La traición no era solo personal, era profesional, estratégica y potencialmente catastrófica para todo lo que había construido. «Gracias, Amira», dijo, y su voz había perdido toda emoción. Estaba entrando en ese modo frío y calculador que sus competidores llamaban el jeque de hielo. «Has hecho más de lo que sabes». Regresó a la mesa donde Laila lo esperaba y fue como mirar a una extraña. Ella sonrió, esa sonrisa que antes iluminaba su mundo. «Pensé que te habías perdido en el desierto», bromeó. «Solo negocios aburridos», respondió, y la facilidad con la que mentía lo asustó. Tal vez no era tan diferente de ella después de todo. El resto de la velada pasó en cámara lenta. Rashid interpretaba el papel del novio atento mientras su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, construyendo y descartando planes. Parte de él, esa parte estúpida y persistentemente esperanzada, quería confrontarla ahí mismo. Quería ver su rostro cuando presentara la evidencia. Quería que negara todo, que tuviera una explicación imposiblemente perfecta que hiciera que todo tuviera sentido. Pero la parte más sabia, la que había sobrevivido en el mundo despiadado de los negocios internacionales, sabía que mostrar sus cartas ahora sería un error fatal. No sabía el alcance completo de la conspiración, no sabía quiénes más estaban involucrados y, sobre todo, no sabía exactamente qué querían que firmara. Necesitaba más información y Laila, sin saberlo, se la daría. «¿Y quieres venir a mi casa?», preguntó ella cuando salían del restaurante, su voz con ese toque de promesa que siempre lo derretía. «No puedo esta noche», mintió suavemente. «Tengo una videoconferencia con Tokio en 2 horas. ¿Mañana?». Por un microsegundo vio algo cruzar su rostro. Decepción, alivio, cálculo. Desapareció tan rápido
que casi pensó que lo había imaginado. «Claro, amor, mañana». La besó en la mejilla, cuando antes habría sido en los labios. Si ella notó la diferencia, no dijo nada. En su auto, un Mercedes Maybach con interiores de cuero color crema, Rashid finalmente se permitió sentir. Y lo que sintió fue una rabia tan pura y ardiente que le sorprendió que no derritiera el volante bajo sus manos. No era solo la traición, era la meticulosidad de ella, la forma en que había estudiado cada una de sus debilidades, cada puerta a su corazón, y había entrado como un ladrón en la noche. La forma en que había usado la memoria de su madre, muerta hace 5 años, para ganarse su confianza. La forma en que había fingido llorar cuando él habló sobre su miedo a nunca encontrar amor real después de 3 matrimonios arreglados fracasados. Había convertido sus heridas en armas contra él. Marcó un número en su teléfono. Respondieron al segundo tono. «Faisal, necesito que investigues a alguien. Nombre, Laila Mansouri. Quiero saber todo. Dónde nació, dónde estudió, cada trabajo que tuvo, cada persona con la que se relaciona. Y necesito que... Aquí su teléfono, sus correos, sus cuentas bancarias. Todo». Faisal, su jefe de seguridad y mejor amigo desde la infancia, no hizo preguntas. Habían pasado por suficiente juntos para que esa confianza fuera absoluta. ¿Qué tan rápido? Antes del amanecer. Hecho. Rashid condujo hacia su penthouse en el distrito financiero, pero no hacia el ascensor privado. En cambio, fue al nivel de estacionamiento subterráneo, a una sección que pocos conocían. Ahí, detrás de una pared falsa, estaba su verdadero santuario. Una oficina equipada con tecnología de seguridad de nivel militar, donde guardaba los secretos que ni siquiera su familia conocía. Activó las pantallas y comenzó a revisar cada interacción con Laila a través de este nuevo lente de traición. Correos electrónicos que antes parecían dulces, ahora revelaban patrones. Ella siempre preguntaba sobre sus reuniones, sobre sus viajes, sobre sus planes. Él había pensado que era interés genuino. Ahora veía el interrogatorio estratégico. Había fotos de ellos juntos en su escritorio. En una, estaban en su yate, ella riendo con el viento en su cabello, él mirándola como si fuera el centro del universo. Recordaba ese día con claridad cristalina. Ella había dicho: «Nunca pensé que podría ser tan feliz». ¿Todo era mentira? ¿Había algún momento real? Su teléfono vibró. Un mensaje de Faisal. Primera información. Laila Mansouri, 28 años, arquitecta, título de la Universidad Americana de Beirut. Pero aquí está lo interesante. Hace 7 años, antes de la universidad, hay un vacío de información. 2 años completos donde no existe en ningún registro oficial. 2 años perdidos. 2 años que podrían significar cualquier cosa. Rashid escribió: «Sigue cavando». Pasó la noche sin dormir, construyendo un perfil de enemigos potenciales. Al amanecer, tenía una lista de 17 nombres. Corporaciones rivales, gobiernos extranjeros, antiguos socios. Todos con motivación para sabotear el proyecto costero, pero solo uno con los recursos y la falta de escrúpulos para diseñar algo tan elaborado. Víctor Volkov, oligarca ruso con intereses en petróleo y gas, que veía el proyecto de energía verde de Rashid como una amenaza existencial. Volkov tenía sentido. El hombre del traje italiano en el video podría fácilmente ser uno de sus operativos. Y Volkov definitivamente tenía los medios para reclutar a alguien como Laila, entrenarla, insertarla en la vida de Rashid. Con precisión quirúrgica, a las 7 a.m., Faisal llamó. «¿Necesitas ver esto?». Su voz tenía un tono que Rashid rara vez escuchaba. Shock genuino. «Envíalo». Lo que llegó a su pantalla en los siguientes minutos reconstruyó toda su comprensión de la situación.
Laila Mansuri no existía hace 7 años porque ese no era su nombre real. Su nombre era Nadia Khoury y había sido reportera investigativa en Beirut hasta que una de sus historias sobre corrupción gubernamental la puso en la mira de personas peligrosas. Su apartamento fue bombardeado. Su hermana menor murió en el ataque. Nadia había desaparecido después de eso, presumiblemente muerta, pero claramente había sobrevivido, había cambiado de identidad y había... ¿qué? ¿Sido reclutada? ¿Chantajeada? ¿Cómo terminó en brazos de Rashid como arma viviente? Pero lo más devastador venía en el siguiente documento. Registros médicos. Nadia Khoury había sido diagnosticada con un tumor cerebral inoperable hace 8 meses. Esperanza de vida, 12 a 18 meses. Rashid leyó eso 3 veces, cada lectura un nuevo nivel de incredulidad. Laila estaba muriendo. Y alguien había usado eso, había usado su tiempo limitado en la tierra para convertirla en una herramienta contra él. La rabia que había sentido la noche anterior se transformó en algo más complejo, más oscuro, porque ahora no solo había sido traicionado, había sido usado como parte de la tragedia de otra persona. Llamó a Faisal. Ella sabe que... ¿Tienes esta información? Imposible. Entramos y salimos de los sistemas sin dejar rastro. Bien, ahora necesito que encuentres todo sobre sus movimientos en las últimas 48 horas. ¿Con quién habló? ¿A dónde fue? Todo. Rashid. Faisal dudó. ¿Qué vas a hacer? Era una buena pregunta. ¿Qué hacía uno cuando la mujer que amaba era simultáneamente víctima y villana? Cuando la traición venía envuelta en tragedia. Voy a averiguar la verdad completa, respondió. Y luego voy a destruir a quien sea responsable de esto. ¿Y ella? Rashid cerró los ojos, viendo nuevamente ese video de ella contando dinero, viendo los registros médicos que documentaban su sentencia de muerte. No lo sé todavía. Los siguientes 3 días fueron un baile elaborado de engaños mutuos. Rashid continuó actuando como el novio enamorado, mientras Laila continuaba su papel de novia perfecta. Salieron a cenar. Fueron a galerías de arte. Ella incluso cocinó para él ese plato tradicional libanés que decía que le recordaba a su abuela. Cada momento era tortura exquisita. Pero durante esos 3 días, Rashid también construía su caso. Faisal había hackeado el teléfono de Laila y los mensajes contaban una historia que era peor de lo que imaginaba. Estaba en contacto diario con un número registrado a nombre de Marco Bellini, ciudadano italiano que trabajaba como consultor para varias corporaciones, incluida una subsidiaria fantasma de Volkov. Los mensajes eran clínicos, profesionales. Bellini, ¿avances con la firma? Laila, está confiado. Mencionó que finalizará el trato este viernes. Bellini, excelente. Recuerda, tu único trabajo es mantenerlo estable emocionalmente. Nada de desviaciones del plan. Laila, entendido. Pero luego, en el 4.º día, algo cambió. Rashid estaba revisando los mensajes cuando vio esto. Laila, no puedo seguir haciendo esto. Bellini, perdón. Laila, es una buena persona. No se merece lo que le estamos haciendo. Bellini, ¿una buena persona? Te estás enamorando del objetivo, Nadia, porque eso no estaba en el contrato. Laila, no seas ridículo. Solo digo que hay otras formas de lograr esto sin destruir su vida personal. Bellini, tu hermana murió porque seguiste tu conciencia. ¿Quieres que su muerte no signifique nada? ¿Este dinero financia la fundación en su nombre? ¿O ya olvidaste por qué estás haciendo esto? Laila, no lo olvidé. Bellini, entonces termina el trabajo. 6 días más y esto acaba. Podrás vivir el resto de tu tiempo sabiendo que al menos su muerte sirvió para algo. Laila, está bien.
Rashid leyó esos mensajes hasta que las palabras se volvieron borrosas. Ahí estaba la verdad en toda su complejidad nauseabunda. Layla había sido reclutada usando la muerte de su hermana y su propia mortalidad como coacción. El dinero no era para ella, era para una fundación en nombre de su hermana muerta, y estaba comenzando a dudar. Esa pequeña grieta en su armadura lo golpeó más fuerte que cualquier traición. Podría haberlo hecho, porque significaba que tal vez, solo tal vez, algo entre ellos había sido real, que en algún lugar entre las mentiras y la manipulación habían encontrado algo genuino que ahora la estaba desgarrando. Pero no cambiaba los hechos. No cambiaba que lo había estado engañando durante meses. No cambiaba que su proyecto, su reputación, potencialmente su libertad, estaban en riesgo. El viernes llegó como una sentencia de ejecución. Era el día en que debía firmar los contratos finales para el proyecto costero, con los abogados que Layla había recomendado. Rashid había pasado los últimos días trabajando con su propio equipo legal, investigando cada cláusula, cada término. Y ahí estaba, escondido en lenguaje legal tan denso que casi lo pasó por alto. Una cláusula que transfería no solo la propiedad de las tierras, sino el control de las rutas marítimas a una compañía subsidiaria. Una compañía que, después de 6 capas de corporaciones fantasma, pertenecía a Volkov. Si hubiera firmado sin leerlo cuidadosamente, habría entregado no solo su proyecto, sino infraestructura crítica a un oligarca ruso. Las implicaciones geopolíticas habrían sido catastróficas. Su gobierno lo habría acusado de traición. Habría perdido todo. Llamó a los abogados y canceló la reunión, citando preocupaciones legales que necesitan revisión adicional. 30 minutos después, su teléfono sonó. Era Layla. «Escuché que cancelaste la firma», dijo, y su voz tenía un tono que no podía descifrar. «Está todo bien, solo siendo cauteloso. Ya sabes cómo soy con los contratos». «¿Sí?» Una pausa larga. «Sí, lo sé. Oye, ¿podemos hablar? ¿En persona?» Algo en su tono activó todas sus alarmas. «¿Sobre qué?» «Solo hay cosas que necesito decirte, cosas importantes». Rashid miró su reloj. Era hora de terminar esto. «Mi penthouse, 1 hora. Ahí estaré». Rashid usó esa hora para prepararse de maneras que ella nunca esperaría. Instaló micrófonos ocultos en la sala de estar. Tenía a Faisal en una furgoneta afuera, monitoreando todo. Había impreso cada evidencia de su investigación y la había colocado en una carpeta sobre la mesa de café. Cuando Layla llegó, se veía diferente, cansada. Había sombras bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar completamente. Llevaba un vestido simple, nada como las prendas elegantes que usualmente usaba para verlo. «Hola», dijo, y se quedó en la puerta como si no estuviera segura de tener permitido entrar. «Pasa». Se sentaron en sofás opuestos, una distancia que era geográfica pero también emocional. Layla retorcía sus manos, un gesto nervioso que Rashid nunca le había visto. «No sé cómo empezar esto», dijo finalmente. «¿Qué tal con la verdad?», sugirió Rashid, manteniendo su voz neutral. Ella lo miró y había algo en sus ojos que parecía genuino dolor. «La verdad», repitió. «¿Estás seguro de que quieres la verdad?» «Completamente». Layla tomó un respiro profundo como alguien a punto de saltar de un avión. «Hace 8 meses recibí 2 noticias. Una, tengo un tumor cerebral. 12 a 18 meses de vida. 2. Un hombre me ofreció la oportunidad de hacer que mi tiempo restante signifique algo». Rashid no dijo nada, dejándola hablar. «Mi hermana murió por mi culpa. Yo escribí esa historia. Yo ignoré las amenazas. Ella pagó el precio. Y desde entonces he estado viviendo con esa culpa, preguntándome qué sentido tiene seguir viviendo cuando la única persona que
Realmente amaba, murió por mis errores. Su voz se quebró, pero continuó. Entonces este hombre, Bellini, me ofreció un propósito, $10 millones para una fundación en nombre de mi hermana, programas para proteger a periodistas en zonas de guerra, dinero que salvaría vidas como no pude salvarla de ella. Todo lo que tenía que hacer era traicionarme, completó Rashid. Sí, la palabra salió como un susurro. Conocerte, hacerte confiar en mí, asegurarme de que firmaras ciertos documentos. Eso es todo. 6 meses de mi vida, ¿qué importaba? Estoy muriendo de todos modos. ¿Y lo hiciste? Laila lo miró directamente ahora, lágrimas corriendo por sus mejillas. Comencé a hacerlo. Te conocí en esa gala de caridad, exactamente como estaba planeado. Estudié todo sobre ti, tus gustos, tus miedos, cómo seducirte, y funcionó. Funcionó demasiado bien. ¿Demasiado bien cómo? Porque no se suponía que fueras tú. Se suponía que eras un jeque arrogante con más dinero que corazón. Alguien a quien no me importaría usar, pero eres amable, eres gracioso, ayudaste a ese niño sin hogar sin pensar 2 veces, donas millones y no quieres crédito, llamas a tu madre cada viernes sin falta, eres real. Se limpió las lágrimas furiosamente. Y me enamoré de ti. Como una idiota, me enamoré del hombre que se suponía que debía destruir. El silencio que siguió era denso, cargado con todo lo no dicho. Por eso cancelaste la firma hoy, continuó Laila. Porque descubriste la verdad. ¿Cómo? ¿La mesera? Rashid asintió lentamente. Entre otras fuentes. Laila rió, un sonido sin humor. Inteligente, más inteligente que yo, claramente. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Llamas a la policía? ¿Me demandas? Tienes todo el derecho. ¿Qué pasa con los 5 millones que ya recibiste? Nunca los toqué. Están en una cuenta de custodia, esperando que el trabajo esté completo, que obviamente no lo estará. Rashid se levantó, caminando hacia la ventana que daba al horizonte de la ciudad. Abajo, millones de luces parpadeaban, cada una representando vidas, decisiones, consecuencias. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo sin voltear. No es que me hayas mentido. No es ni siquiera que intentaras usarme. Es que tuviste meses para decirme la verdad. Meses para elegirme sobre ellos. Y no lo hiciste. Lo sé. Hasta ahora. ¿Por qué ahora, Laila? ¿O debería llamarte Nadia? Ella se sobresaltó al escuchar su nombre real. Investigaste bien, dijo, suavemente. ¿Por qué ahora? Porque esta mañana Bellini me envió un mensaje. Quiere que firmes los documentos revisados la próxima semana. Y si no lo haces, tienen un plan B. Uno que involucra hacerte daño físico hasta que firmes. Rashid se volteó bruscamente. ¿Qué? No puedo dejar que eso pase. Las lágrimas fluían libremente ahora. No puedo. Prefiero perder el dinero, la fundación, todo, antes que verte lastimado por mi culpa, como mi hermana. Y ahí estaba, la verdad completa y complicada. Una mujer muriendo, manipulada por su culpa y dolor, que se había enamorado de su objetivo y ahora trataba de salvarlo a costa de su último propósito en la vida. Rashid sacó la carpeta de la mesa de café y se la entregó. Lee esto. Laila abrió la carpeta y su rostro se puso pálido a medida que pasaba las páginas. Evidencia de todo. Su identidad real, sus registros médicos, los mensajes entre ella y Bellini, el rastro del dinero hasta Volkov, el análisis del contrato que mostraba la verdadera extensión del fraude. ¿Cómo? ¿Cuándo? He sabido desde esa noche en el restaurante, dijo Rashid. He estado investigando mientras tú pensabas que estaba ciego. Algo pasó por el rostro de Laila. Miedo, respeto, resignación. Entonces, ¿por qué seguiste actuando normal? ¿Por qué no me confrontaste de inmediato? Porque necesitaba la imagen completa. Necesitaba saber exactamente con qué estábamos lidiando.
¿Estábamos? Repitió ella. No hay estábamos. Me odias, deberías odiarme. Rashid se sentó nuevamente, esta vez más cerca de ella. Debería, pero curiosamente no puedo, porque a diferencia de ti, yo sí creo que hubo momentos reales entre nosotros. ¿O me equivoco? Layla cerró los ojos. No te equivocas. Hay sentimientos reales, tan reales que me están matando más rápido que el tumor. Entonces ayúdame a arreglar esto. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? Ayúdame a destruir a Volkov, a Bellini, a todos los involucrados en esto. Y a cambio, yo financiaré la fundación de tu hermana, sin condiciones, sin traiciones. Solo déjame ayudarte a hacer algo bueno con el tiempo que te queda. Layla lo miraba como si hubiera comenzado a hablar en idiomas extraterrestres. ¿Por qué harías eso? Después de todo lo que hice. Porque creo en segundas oportunidades, dijo Rashid. Porque creo que las personas pueden cometer errores terribles y aún ser dignas de redención. Y porque, maldita sea, a pesar de todo, todavía me importas. Las lágrimas de Layla se convirtieron en sollozos completos ahora, ese tipo de llanto que viene de lo más profundo del alma. No merezco tu amabilidad. Tal vez no, pero la tendrás de todos modos. Se quedaron así durante minutos que parecían horas, el silencio roto solo por el llanto de Layla. Eventualmente se calmó, limpiándose el rostro con manos temblorosas. Si voy a ayudarte, necesitas saber todo. No solo lo que está en esos documentos. Todo. Te escucho. Y Layla habló. Le contó sobre cómo Bellini la había encontrado en una clínica en Ginebra, donde había ido para confirmación del diagnóstico. Cómo había pasado semanas ganándose su confianza, manipulando su culpa sobre su hermana. Cómo el plan era más grande que solo el contrato. Era sobre desestabilizar la influencia de Rashid en toda la región. Hay otros, dijo, otros como yo, colocados cerca de figuras clave. Políticos, empresarios, líderes militares. Esto no es solo sobre ti o él. Y un proyecto costero. Es sobre Volkov, construyendo una red de influencia que eventualmente le dará control sobre rutas comerciales críticas. ¿Nombres?, preguntó Rashid, su mente ya trabajando en las implicaciones. Layla nombró 5 personas, todas en posiciones de poder, todas siendo manipuladas por operativos similares. Necesitamos evidencia, dijo Rashid. Evidencia que pueda llevar a Volkov y toda su red. Bellini mantiene archivos, registros de todos los operativos, pagos, planes. Es meticuloso hasta el punto de la obsesión. Si pudiéramos acceder a sus archivos, ¿dónde los guarda? En su apartamento en Mónaco. Un sistema de seguridad imposible de hackear remotamente. Tendrías que estar físicamente ahí. Rashid sonrió, y era la sonrisa que sus competidores habían aprendido a temer. Bueno, entonces creo que es hora de que Bellini reciba una visita. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación. Rashid usó sus contactos para rastrear los movimientos de Bellini, descubriendo que estaría fuera de Mónaco el próximo fin de semana, asistiendo a una conferencia en Viena. Era la ventana perfecta. Pero primero necesitaban mantener las apariencias. Layla envió un mensaje a Bellini diciéndole que Rashid estaba reconsiderando el contrato y que probablemente firmaría la próxima semana. Eso compraría tiempo y mantendría a Bellini confiado. En privado, Layla y Rashid navegaban un territorio extraño y doloroso. No eran exactamente una pareja, pero tampoco enemigos. Existían en un espacio liminal donde la confianza se había roto, pero no completamente destruido, donde el amor y la traición coexistían en equilibrio precario. Una noche, mientras revisaban planos del apartamento de Bellini, Layla dijo abruptamente:
¿Qué pasará con nosotros después de esto? Asumiendo que sobrevivamos. Rashid no había querido pensar en eso. Era más fácil enfocarse en la misión, en la venganza, en la justicia. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere perdonarte completamente. Otra parte nunca podrá olvidar que comenzaste esto para destruirme. Entiendo. Pero tenemos tiempo, agregó. Según tus doctores, 12 a 18 meses. Tal vez podamos usar ese tiempo para averiguarlo. Sin mentiras, esta vez. Layla sonrió y era genuino. Me gustaría eso. El viernes por la noche volaron a Mónaco en el jet privado de Rashid. Faisal los acompañaba junto con 2 especialistas en seguridad que no hacían preguntas, mientras la paga fuera buena. El apartamento de Bellini estaba en un edificio de lujo con vista al puerto. Entrar requirió una combinación de tecnología sofisticada y soborno a la vieja usanza. A la 1 a.m. estaban dentro. El apartamento era exactamente lo que esperarías de un operativo internacional. Minimalista, impersonal, diseñado para ser abandonado sin aviso. Pero en su oficina, detrás de un retrato de Venecia, estaba la caja fuerte. Les tomó 30 minutos abrirla. Dentro había discos duros externos, documentos, pasaportes falsos y un sobre grueso marcado Proyecto Príncipe. Rashid lo abrió y ahí estaba todo. No solo información sobre él, sino sobre los otros objetivos. Fotografías, perfiles psicológicos, planes detallados, evidencia suficiente para desmantelar toda la operación. Copiaron todo a múltiples dispositivos, tomaron fotografías de los documentos físicos. Estaban a punto de salir cuando el teléfono de Layla vibró. Un mensaje de Bellini. ¿Dónde estás? Te llamé 3 veces. La sangre de Layla se heló. No puede saber que estamos aquí. Se supone que está en Viena. Llámalo de vuelta, dijo Rashid. Actúa normal. Con manos temblorosas, Layla marcó. Bellini respondió inmediatamente. ¿Dónde diablos estabas? Su voz era tensa. Estaba durmiendo. ¿Qué pasa? Al-Sarrani está haciendo movimientos sospechosos. Canceló otra reunión, contrató nueva seguridad, está investigando las compañías subsidiarias. Creo que sabe algo. Imposible. He estado con él todo el tiempo. Está estresado por el proyecto, nada más. Más te vale que tengas razón, porque si esto se cae, Nadia, tú caes con ello. Entiendo. ¿Dónde estás ahora? Una pausa. Demasiado larga. En Mónaco. Mi conferencia se canceló. De hecho, estoy en camino a mi apartamento ahora mismo. Llegaré en 10 minutos. El mundo se detuvo. Layla miró a Rashid, terror puro en sus ojos. Nos tiene que ir. Ahora. Pero mientras corrían hacia la puerta, escucharon el sonido que los condenaba. El ascensor deteniéndose en el piso de Bellini. Estaban atrapados. Faisal actuó en un segundo, empujándolos hacia el balcón. Salgan por ahí. Hay un balcón del apartamento de al lado a 2 metros. Pueden saltar. ¿Estás loco? Estamos en el piso 12. Siseó Layla. ¿Tienes mejor idea? No la tenían. El sonido de llaves en la cerradura de la puerta principal los impulsó a la acción. Rashid fue primero, calculando la distancia, el ángulo. Saltó y por un segundo horrible estuvo suspendido sobre la caída de 12 pisos. Luego sus manos agarraron la baranda del balcón vecino y se impulsó hacia arriba. ¡Vamos!, susurró con urgencia a Layla. Ella miró el abismo, el miedo paralizándola. No puedo. Sí puedes. Confía en mí. Y tal vez era la ironía de ese momento, pidiéndole que confiara en él después de todo lo que le dio el coraje. Saltó. Casi no lo logra. Sus manos resbalaron en la baranda y por un instante aterrador comenzó a caer. Pero Rashid la agarró, tirando de ella hacia arriba con fuerza que no sabía que tenía. Quedaron enredados en el balcón del vecino, jadeando, vivos.
Adentro escucharon la voz de Bellini. ¿Qué diablos? Faisal había sido lo suficientemente inteligente para cerrar la caja fuerte, pero había señales de que alguien había estado ahí. No era perfecto, pero compraría tiempo. Salieron del edificio por una salida de emergencia, mezclándose con los borrachos del viernes por la noche en las calles de Mónaco. No dejaron de correr hasta estar de vuelta en el jet con los motores encendidos, elevándose hacia el cielo negro. Solo cuando estuvieron a altitud de crucero, Rashid se permitió reír. Era risa de alivio, de adrenalina, de la pura absurdidad de haber escapado por centímetros. Layla lo miraba como si estuviera loco, pero luego ella también comenzó a reír y pronto ambos estaban histéricos, riendo hasta que dolió. «Casi morimos», dijo Layla cuando finalmente pudo hablar. «Casi», acordó Rashid, «pero no lo hicimos». Algo pasó entre ellos en ese momento. Una conexión forjada no en el engaño o la manipulación, sino en supervivencia compartida, en riesgo enfrentado juntos. «Gracias», dijo Layla suavemente, «por confiar en que podía saltar. Gracias por hacerlo». De vuelta en casa, Rashid no perdió tiempo. Con la evidencia obtenida, contactó simultáneamente a agencias de inteligencia de 3 países diferentes, todos con interés en detener la expansión de Volkov. También filtró información selecta a periodistas de investigación de confianza. En 72 horas, el imperio de Volkov comenzó a desmoronarse. Activos congelados, investigaciones abiertas, operativos arrestados. Bellini fue capturado tratando de huir a Brasil. El proyecto costero de Rashid procedió sin obstáculos, esta vez con su propio equipo legal verificando cada coma. Pero la victoria tenía un sabor agridulce, porque mientras el mundo exterior se arreglaba, la relación entre Rashid y Layla permanecía en ese espacio indefinido. Pasaban tiempo juntos, pero era diferente ahora. Más honesto, pero también más frágil. 3 semanas después de Mónaco, Rashid la llevó a un lugar que nunca le había mostrado a nadie. Una pequeña casa en el desierto que había heredado de su abuelo. Un lugar donde el silencio era absoluto y las estrellas llenaban el cielo como diamantes esparcidos. Se sentaron en la arena, lado a lado, pero sin tocarse. «Financié la fundación», dijo Rashid. 10 millones como prometí. Empieza operaciones el próximo mes. Layla se volteó hacia él, ojos brillantes con lágrimas. «No tenías que hacerlo. Lo sé, quería. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Después de todo, porque creo que las personas son más que sus peores decisiones», interrumpió, «y porque creo que merecías la oportunidad de honrar a tu hermana sin tener que traicionar a alguien más para hacerlo». Layla lloró entonces, libremente, sin avergonzarse. «Quisiera que tuviéramos más tiempo», dijo, «tiempo para hacerlo bien, para ser quienes podríamos haber sido si nos hubiéramos conocido diferente». «¿Quién dice que no lo tenemos?», preguntó Rashid. 12 a 18 meses, son más de 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos. Podemos hacer mucho con eso». «¿Qué estás sugiriendo?». «Estoy sugiriendo que empecemos de nuevo, sin mentiras, sin secretos. Solo 2 personas descubriendo si lo que sienten es real». «Es real», dijo Layla con certeza absoluta. «Al menos, para mí, lo es. Para mí también». Se besaron entonces bajo ese cielo infinito y era diferente a todos los besos anteriores. Este sabía a verdad y segundas oportunidades y tiempo prestado que estaban decididos a no desperdiciar.
Los meses que siguieron fueron los más felices y más tristes de la vida de Rashid. Felices porque cada día con Layla era una elección consciente, no basada en engaño, sino en amor genuino forjado en el fuego de la casi destrucción. Tristes porque podía ver el tumor cobrando su precio día a día. Viajaron. Rashid le mostró todos sus lugares favoritos: el mercado de especias en Marrakech, las montañas de Omán, las playas secretas de las Maldivas. Ella le mostró el mundo a través de sus ojos de arquitecta, viendo belleza en estructuras que él nunca había notado. Pero más que viajar, construyeron algo real: la fundación de su hermana, Proyecto Amira, en honor tanto a su hermana como a la mesera que había salvado a Rashid. Creció rápidamente. Salvó vidas de periodistas en zonas peligrosas. Financió investigaciones importantes. Se convirtió en el legado que Layla quería dejar. Y Rashid, quien siempre había medido el éxito en contratos y ganancias, aprendió a medirlo en momentos. El sonido de la risa de Layla cuando le ganó al ajedrez. La forma en que dormía con su mano sobre su corazón. Las conversaciones a las 3 a.m. sobre todo y nada. También hubo días oscuros. Días cuando el dolor era demasiado. Cuando los medicamentos no funcionaban. Cuando Layla lloraba de frustración por su cuerpo, que la traicionaba más rápido que cualquier conspiración. En esos días, Rashid la sostenía y le recordaba todo lo que había logrado, todas las vidas que había tocado. «No es suficiente tiempo», decía ella a menudo. «Nunca lo es», respondía él, «pero es nuestro». A los 14 meses del diagnóstico original, Layla entró en cuidados paliativos. Rashid convirtió una suite de su penthouse en un cuarto de hospital de lujo, con 1900. Vista al océano que ella amaba. Amira, la mesera cuya valentía había comenzado todo esto, venía a visitarla regularmente. Su hermano Karim, ahora saludable después de la cirugía que Rashid pagó, le leía poesía. Faisal, quien se había vuelto amigo cercano de ambos, se aseguraba de que todo funcionara sin problemas, que Layla tuviera todo lo que necesitaba. Una noche, cuando la luna estaba llena y el dolor temporalmente controlado, Layla dijo: «¿Te arrepientes de haberme dado una segunda oportunidad en lugar de solo enviarme a prisión?» Rashid tomó su mano, ahora frágil y delgada. «Ni un segundo. Estos meses contigo, la persona real tú, han sido los más significativos de mi vida». «Yo también», susurró. «Sabes que realmente te amo, ¿verdad? No como parte de un plan, no porque tuviera que hacerlo, porque elegí hacerlo. Lo sé. Y yo te amo a ti. La mujer valiente que eligió la verdad sobre la comodidad. La mujer que saltó ese balcón confiando en que yo la atraparía. La mujer que convirtió su tragedia en esperanza para otros. Cuida el proyecto Amira cuando me vaya. Lo haré. Lo prometo. Y Rashid, permite que alguien más entre eventualmente. No cierres tu corazón por mí. No puedo prometer eso. Inténtalo, por favor. Mereces amor. El tipo que dura, el tipo que yo desearía poder darte. Ya me lo diste, solo en una forma diferente de lo que planeamos. Layla murió 3 días después, pacíficamente, con Rashid sosteniendo su mano y el amanecer, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. El dolor fue devastador, pero mezclado con él había gratitud. Gratitud porque en el corto tiempo que tuvieron habían transformado traición en amor, desesperación en propósito, final en legado. El funeral fue pequeño, íntimo. Rashid habló sobre segundas oportunidades y el coraje de elegir lo correcto, incluso cuando cuesta todo. Amira lloró abiertamente, agradecida porque su propia elección valiente había llevado no solo a justicia, sino a amor y redención. Después, mientras todos se iban, Rashid se quedó junto a la tumba.
Gracias, dijo al viento, al cielo, al recuerdo de ella, por enseñarme que la traición no tiene que ser el final de la historia, que las personas pueden cambiar, que el amor puede crecer incluso en el suelo más roto. En los años que siguieron, Rashid expandió el proyecto Amira hasta convertirlo en una de las fundaciones humanitarias más respetadas del mundo. Cada periodista salvado, cada historia de verdad contada, cada vida protegida era un testimonio de la mujer que había comenzado como su enemiga y se había convertido en su mayor amor. Eventualmente, como Layla le había pedido, permitió que su corazón se abriera nuevamente. Conoció a alguien, una doctora que trabajaba con refugiados, que entendía el dolor y la pérdida. No fue como con Layla, nada podría serlo, pero fue real y bueno y suficiente. Pero nunca olvidó la lección que una mesera temblorosa le enseñó aquella noche con una servilleta arrugada, que la verdad, sin importar cuán dolorosa, siempre es mejor que una mentira cómoda, que el coraje puede venir de los lugares más inesperados, y que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más poderosa que los humanos poseen. En su escritorio, junto a fotos de su nueva familia, mantenía una fotografía de Leila en el desierto bajo las estrellas, riendo con una libertad que solo encontró en sus últimos meses, y a veces, cuando los negocios se volvían especialmente crueles o el mundo particularmente oscuro, miraba esa foto y recordaba. Recordaba que $5 millones compraron una traición. Pero el amor verdadero no tiene precio, que 12 meses pueden contener toda una vida si se viven con honestidad, y que a veces las mejores historias son las que comienzan con mentiras y terminan con verdad. La servilleta original, esa que Amira había escrito con manos temblorosas, estaba enmarcada en la sede del proyecto Amira, un recordatorio de cómo un solo acto de valentía puede cambiar el curso de vidas innumerables. Y en las noches tranquilas, cuando Rashid miraba al cielo del desierto, podía jurar que escuchaba la voz de Layla en el viento, diciéndole lo que le dijo en sus últimos días conscientes: no nos arrepintamos del tiempo que no tuvimos. Celebremos el tiempo que sí tuvimos, porque fue nuestro, fue real y fue amor. Y era suficiente. 6 meses después de la muerte de Layla, Rashid recibió un paquete sin remitente. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de ella, fechada 2 semanas antes de morir. Mi amado Rashid, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve el coraje de enviarlo. Hay algo que nunca te dije, algo que descubrí 3 días antes de confesarte todo. El tumor era operable, siempre lo fue. Los doctores me dieron la opción, una cirugía arriesgada con 60% de sobrevivencia, pero posibilidad de vivir 20, 30, tal vez 40 años más. Bellini sabía esto. Me convenció de rechazar el tratamiento, diciéndome que si moría naturalmente, tú nunca sospecharías que fui plantada en tu vida. Mi muerte era parte del plan, la víctima perfecta que te haría sentir culpable en lugar de traicionado. Cuando me enamoré de ti, consideré hacer la cirugía, pero ya era tarde. El tumor había crecido, la ventana se había cerrado. Elegí morir, Rashid. No porque tenía que hacerlo, sino porque fui cobarde, porque creí las mentiras de Bellini más que en la posibilidad de un futuro contigo. Este es mi último regalo, la verdad completa, incluso la parte que me hace ver terrible. No me perdones por esto, solo vive. Vive la vida que yo no tuve el coraje de pelear por tener. Siempre tuya, Nadia. La carta cayó de las manos de Rashid. El dolor lo golpeó con una fuerza que pensó que había superado. No era solo que la había perdido, era que nunca tuvo que perderla. Pero entonces, en ese momento de oscuridad absoluta, recordó algo.
que Layla le había dicho: las personas son más que sus peores decisiones. Ella le había enseñado eso, ahora tenía que vivirlo. Se levantó, secó sus lágrimas y fue a la sede del proyecto Amira. Ahí, frente al equipo que salvaba vidas diariamente, anunció la expansión del programa. Ahora también financiarían tratamientos médicos para periodistas enfermos, para que nadie más tenga que elegir entre vivir y hacer lo correcto, declaró. Amira, ahora directora regional de la fundación, sonrió a través de sus propias lágrimas. Ella estaría orgullosa. Lo sé. Esa noche, Rashid volvió al desierto, al lugar donde habían comenzado de nuevo. Enterró la carta en la arena, dejando ir tanto el dolor como la rabia, porque al final, Layla le había dado el regalo más importante, la prueba de que incluso en la imperfección, incluso en el error, incluso en la cobardía, el amor podía existir. Y ese amor, por breve que fuera, había cambiado todo. Miró las estrellas, las mismas que habían presenciado su primer beso verdadero, y susurró: te perdono, y espero que, donde quiera que estés, finalmente hayas encontrado el coraje que buscabas. El viento del desierto sopló, cálido y suave, como una caricia final, y Rashid Al-Zahrani, el jeque que había sido traicionado por $5 millones, pero había ganado algo invaluable, caminó de regreso hacia su vida, con el corazón roto, pero completo, porque había aprendido que el amor verdadero no es perfecto, es valiente, es honesto y a veces es lo suficientemente fuerte para sobrevivir incluso a la muerte. Fin.